«Estás despedida. ¡Fuera de mi casa ahora!», rugió el millonario al encontrar a la cuidadora en el jardín con su hijo. No sabía que acababa de presenciar el milagro que llevaba 6 años esperando. El sol de la tarde bañaba el jardín con luz dorada mientras Isabel Fernández se arrodillaba en el camino de piedra húmedo, sus manos extendidas hacia el pequeño Santiago. El niño temblaba sobre sus muletas como una hoja en el viento, el rostro contraído en concentración absoluta, cada músculo de su cuerpecito frágil tenso hasta el límite. «Vamos, mi amor», susurró Isabel, la voz cargada de emoción contenida, las lágrimas ya amenazando con caer. «Solo 3 pasos más. Sé que puedes. Mírame a los ojos. No mires tus pies. Mírame a mí». Santiago levantó la vista, y lo que Isabel vio, la destruyó por dentro. Esos ojos grandes, demasiado grandes para su carita delgada, estaban llenos de lágrimas que luchaban por no caer. No eran lágrimas de dolor físico, eran lágrimas de esfuerzo puro, de determinación feroz, de un guerrero de 6 años que se rehusaba a rendirse a pesar del terror que sentía. Sus bracitos, tan delgados que parecían que podrían romperse con un toque, temblaban violentamente sosteniendo las muletas de aluminio. El sudor corría por su frente, empapando su cabello oscuro. Sus piernas, esas piernas que todos decían que nunca funcionarían, que solo empeorarían, que estaban condenadas, luchaban con cada gramo de fuerza que tenían para sostener su peso. «¿Me prometes que no me voy a caer?», preguntó con voz tan pequeña que apenas se escuchaba sobre el canto de los pájaros. «¿Me prometes que vas a atraparme?». «Te lo juro por mi vida», respondió Isabel, y lo decía completamente en serio. «Si te caes, yo te atrapo. Siempre. Siempre, Santiago». «¿Confías en mí?». El niño asintió. Cerró los ojos por un segundo. Isabel vio sus labios moverse en lo que parecía ser una oración silenciosa, y después los abrió con nueva determinación, y dio un paso. El mundo se detuvo. Isabel contuvo la respiración. Vio cómo el pie derecho de Santiago se levantaba a apenas unos centímetros del suelo. Apenas, tampoco, pero se levantaba. Vio cómo temblaba en el aire. Vio cómo se movía hacia adelante en lo que parecía cámara lenta. Vio cómo aterrizaba. Inestable, pero aterrizaba. Un paso, después otro. La pierna izquierda ahora, más débil que la derecha, luchando aún más. Santiago hacía muecas de esfuerzo, los nudillos blancos en las muletas, todo su cuerpo comprometido en este acto monumental, que para cualquier otro niño sería tan simple como respirar. Y un tercer paso. 3 pasos completos. Cada uno una victoria que desafiaba años de pronósticos médicos devastadores, antes de que sus piernas finalmente cedieran, las rodillas doblándose, el cuerpo pequeño colapsando hacia adelante. Pero Isabel ya estaba allí. Sus brazos lo envolvieron antes de que tocara el suelo, atrapándolo contra su pecho, sosteniéndolo mientras él estallaba en sollozos. Esta vez no de tristeza, no de frustración, sino de alegría pura mezclada con alivio y orgullo. «Lo hice. Isabel, lo hice». Su voz salía entrecortada entre sollozos. «Fueron 3 pasos seguidos. Ayer fueron solo 2. Hoy fueron 3. Lo hiciste, campeón». Isabel lo abrazó tan fuerte que temió lastimarlo, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora, empapando el cabello del niño. «Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa. ¿Ves lo fuerte que eres? ¿Ves lo que puedes hacer?». Habían pasado exactamente 4 semanas desde que Isabel había sido contratada como cuidadora de Santiago Romero. 4 semanas que habían cambiado su vida completamente. 4 semanas escondiendo estas sesiones de terapia de todos en la casa, trabajando en secreto, desafiando las órdenes explícitas de Mónica Sandoval, la administradora que gobernaba la mansión Romero con puño de hierro y corazón de piedra. «Señor Santiago no debe caminar bajo ninguna circunstancia», le había advertido Mónica el primer día, su voz cortante como vidrio roto, los ojos fríos evaluando a Isabel como si fuera mercancía defectuosa. «Las órdenes médicas del doctor Ramírez son absolutamente claras. Reposo total. La silla de ruedas en todo momento. Cualquier intento de caminar, cualquier esfuerzo físico, empeorará su condición degenerativa». «¿Me escuchó? Empeorará. Y si usted es responsable de ese deterioro, la haré responsable legalmente». Pero Isabel sabía la verdad.
Lo había sabido desde el tercer día, después de observar discretamente a Santiago, después de evaluar su fuerza muscular cuando nadie miraba, después de probar sus reflejos, su rango de movimiento, su coordinación. Había llegado a una conclusión que la había llenado primero de rabia, después de devastación, y finalmente de determinación absoluta. Ese niño no tenía ninguna enfermedad degenerativa. Tenía atrofia muscular severa causada por 6 años de inmovilidad forzada. Tenía patrones motores subdesarrollados porque nadie le había permitido desarrollarlos. Tenía músculos débiles no porque estuvieran enfermos, sino porque nunca habían sido usados. En otras palabras, Santiago había sido condenado a una silla de ruedas no por enfermedad, sino por negligencia disfrazada de cuidado médico. «Señorita Isabel», la voz aguda de Santiago la trajo de vuelta al presente. El niño la miraba con ojos enormes, todavía en sus brazos, el cuerpecito temblando de agotamiento. «¿Y si Mónica nos ve? ¿Y si le dice a mi papá?» El miedo en su voz partió el corazón de Isabel. Un niño de 6 años no debería tener que sentir terror por intentar caminar. Un niño de 6 años no debería tener que esconder sus logros como si fueran crímenes. «No nos va a ver», aseguró Isabel, aunque su propio corazón latía como tambor de guerra. «Tu papá nunca llega antes de las 8 de la noche. Y Mónica está en el centro comercial comprando provisiones. Revisé su agenda. Tenemos el jardín para nosotros solos al menos por 2 horas más. ¿Podemos intentar de nuevo? Por favor». Los ojos de Santiago brillaban con esa determinación que nunca dejaba de asombrarla. «Quiero llegar a 5 pasos. Quiero sorprender a papá cuando finalmente le mostremos». Isabel miró al niño. Su valentía absoluta. Su coraje inquebrantable a pesar de años de ser tratado como si estuviera roto. Y sintió algo apretarse dolorosamente en su pecho. Se parecía tanto a Mateo, su hermanito menor, quien había luchado contra la leucemia con la misma ferocidad hasta que su cuerpecito ya no pudo más. «Claro que sí, campeón. Pero primero necesitas descansar 5 minutos, ¿de acuerdo? Tus músculos necesitan recuperarse o vas a lastimarte». Ayudó a Santiago a sentarse en el banco de piedra bajo el sauce llorón. Después se arrodilló para masajear gentilmente sus piernas. El niño hacía muecas. Isabel sabía que ardía, que los músculos protestaban después del esfuerzo, pero no se quejaba. Nunca se quejaba. Estaba tan acostumbrado al dolor que lo había normalizado completamente. Eso también rompía el corazón de Isabel. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Santiago después de un momento, sus piernitas columpiándose desde el banco, todavía demasiado cortas para alcanzar el suelo. «Siempre. ¿Por qué Mónica dice que caminar me va a hacer daño, pero tú dices que me va a ayudar? ¿Quién tiene razón?». Era una pregunta que Isabel había estado esperando, pero aún así no sabía cómo responder sin sembrar desconfianza hacia los adultos en la vida de Santiago. Eligió sus palabras cuidadosamente. «A veces», comenzó, aún masajeando las pantorrillas delgadas, «las personas toman decisiones basadas en información antigua. Cuando eras bebé, los doctores dijeron que tenías una condición especial en tus piernas, y en ese momento, con la información que tenían, recomendaron reposo. Pero han pasado 6 años. Tu cuerpo cambió. Tu situación cambió. Y nadie, Santiago, se ha tomado el tiempo de evaluarte nuevamente con tecnología nueva, con conocimiento nuevo. ¿Entonces los doctores se equivocaron? Los doctores hicieron lo mejor con lo que sabían entonces. Pero la medicina avanza. Lo que era verdad hace 6 años puede no ser verdad hoy. Y yo...», vaciló, decidiendo cuánto compartir. «Yo trabajé con muchos niños como tú, vi muchos diagnósticos, y aprendí a reconocer cuando algo no cuadra». Santiago procesó esto en silencio, mirando sus propias piernas como si las viera por primera vez. Después preguntó, con una voz tan quebrada que Isabel sintió que le arrancaban el corazón del pecho: «¿Mi papá sabe que puedo caminar?». «No, mi amor. ¿Por qué no se lo decimos?». Las lágrimas brotaron nuevamente. Esta vez no de esfuerzo, sino de dolor emocional puro. «Le va a poner tan feliz. Va a estar tan orgulloso. Tal vez entonces me quiera pasar tiempo conmigo». Y allí estaba, la herida real, la que ningún masaje podría curar. Isabel jaló a Santiago a sus brazos, dejándolo llorar contra su hombro mientras su propia rabia contra Gustavo Romero crecía como fuego en su pecho. «¿Cómo?
¿Cómo un padre podía estar tan ausente que su hijo de 6 años pensaba que necesitaba ganar su amor logrando hitos físicos? «Tu papá te ama», dijo, odiando las palabras incluso mientras salían. «Está muy ocupado con su trabajo. No me ama». Santiago se apartó, los ojos ardiendo con dolor. Si me amara, vendría a verme. Si me amara, no me dejaría solo todo el tiempo. Si me amara... Su voz se quebró completamente. Si me amara, no actuaría como si yo fuera una carga. Santiago, pensé que no me quería porque soy roto, susurró el niño, las palabras saliendo como confesión terrible. Pensé que estaba avergonzado de tener un hijo que no puede caminar. Pero Isabel... La miró con ojos demasiado viejos para su edad. Pero Isabel, ¿y si lo arreglo? ¿Y si aprendo a caminar bien? ¿Entonces me va a querer? Isabel no pudo contenerse más. Jaló al niño en un abrazo tan fuerte que ambos temblaban, sus propias lágrimas cayendo en el cabello de Santiago. «Tú no estás roto», dijo con voz feroz, casi enojada. «¿Me escuchas? No, estás roto. Eres perfecto exactamente como eres. Y cualquiera, Santiago, que no pueda ver eso, es quien está roto, no tú. Pero mis piernas, tus piernas van a mejorar porque tú eres fuerte y valiente, y nunca te rindes. Pero incluso si no mejoraran, incluso si siempre necesitaras la silla de ruedas, seguirías siendo perfecto. Seguirías mereciendo amor. Seguirías mereciendo que tu papá esté presente. ¿Entiendes?» Santiago asintió contra su hombro, pero Isabel no estaba segura de que realmente lo creyera. 6 años de abandono emocional habían dejado cicatrices más profundas que cualquier problema físico. «Cuando estés más fuerte», dijo finalmente, «cuando puedas caminar distancias más largas, vamos a sorprenderlo. Y voy a asegurarme de que entienda exactamente lo increíble que eres». Los ojos de Santiago se iluminaron tímidamente. «¿Va a ser la mejor sorpresa?» «La mejor», concordó Isabel, rezando para que fuera verdad. Rezando para que Gustavo Romero tuviera aunque sea una pizca de humanidad debajo de esa armadura fría de empresario exitoso. Continuaron la terapia por otra hora y media. Santiago logró 5 pasos seguidos en su siguiente intento. Su grito de victoria resonó por todo el jardín. Después 4 cuando sus músculos comenzaron a cansarse. Después 6 cuando descansó y lo intentó nuevamente, decidido a terminar con un nuevo récord. Cada pequeña victoria era celebrada como si hubiera ganado las Olimpiadas. Cada paso era aplaudido, cada esfuerzo validado, cada momento de frustración sostenido con paciencia infinita. Y cuando finalmente el agotamiento lo venció completamente, las piernas negándose a responder, los bracitos temblando sin control, Isabel lo cargó de vuelta a la casa. Su cuerpecito liviano se relajó contra su pecho, la cabecita cayendo en su hombro, los ojos ya cerrándose mientras caminaban por el jardín. «Te amo, Isabel», murmuró Santiago medio dormido. «Eres la mejor cosa que me pasó». Las palabras casi la hicieron tropezar. «Y tú eres uno de los niños más valientes que he conocido». «¿Más valiente que tu hermano?» Isabel se detuvo, el dolor familiar atravesándola como cuchillo. «Tan valiente como mi hermano. Los dos son mis héroes». Lo acostó gentilmente en la cama de su habitación, arropándolo con el edredón de astronautas que él adoraba. Su rostro en paz, una pequeña sonrisa en los labios incluso mientras dormía, probablemente soñando con el día en que pudiera correr, saltar, jugar como cualquier niño normal. Un día que Isabel estaba determinada a darle, sin importar el costo. Conmovedor, realmente conmovedor. Isabel se sobresaltó violentamente, girándose rápidamente. Mónica estaba parada en la puerta, los brazos cruzados, una sonrisa cruel curvando sus labios. Llevaba puesto el abrigo todavía. Acababa de llegar. Y en sus ojos había algo que hizo que el estómago de Isabel se revolviera. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Isabel, el corazón latiendo como tambor de guerra. «Lo suficiente». Mónica entró a la habitación con pasos silenciosos pero amenazantes, cerrando la puerta tras ella con un clic suave que sonó como sentencia de muerte. Lo suficiente para ver al niño completamente exhausto, sudando, jadeando, claramente después de actividad física extenuante que le fue explícitamente prohibida. «Estábamos jugando en el jardín, nada más». «¿Jugando?». Mónica se rió,
un sonido sin humor que hizo que Santiago se moviera inquieto en la cama. Querida, trabajo en esta casa desde antes de que Santiago naciera. Estuve aquí cuando su madre murió. Estuve aquí cuando recibió su diagnóstico. Estuve aquí durante 6 años cuidándolo mientras su padre lloraba en su oficina. Conozco la diferencia entre jugar y terapia física no autorizada. Isabel levantó el mentón, rehusándose a mostrar miedo incluso cuando lo sentía helando su sangre. No estaba haciendo nada que pudiera lastimarlo. «Ah, ¿no?». Mónica se acercó hasta quedar apenas a centímetros, su aliento caliente en el rostro de Isabel. Porque las órdenes del doctor Ramírez, un médico con 30 años de experiencia, por cierto, son muy, muy claras. Reposo absoluto. 0 actividad física que involucre las piernas bajo cualquier circunstancia. Y tú, en tu infinita sabiduría después de solo 4 semanas aquí, decides que sabes más que uno de los neurólogos pediátricos más respetados del país. Ese diagnóstico tiene 6 años. Ese diagnóstico salvó la vida de Santiago, interrumpió Mónica, veneno puro en cada palabra. Sin las precauciones que implementé, ese niño estaría muerto. ¿Entiendes? Muerto. Y ahora vienes tú con tus ideas ridículas poniendo en peligro todo. Santiago no está mejorando aquí, está empeorando. Isabel se forzó a mantener la voz baja para no despertar al niño. Sus músculos se están atrofiando más cada día, su espíritu se está rompiendo. Y tú, el impacto fue repentino, fuerte, lo suficiente para hacer que la cabeza de Isabel girara, que su mejilla explotara en dolor ardiente, que viera estrellas por un segundo. «Cuida tu lengua», siseó Mónica, la voz goteando veneno. «O te juro por Dios que no solo te despido, sino que me aseguro de que nunca trabajes con niños nuevamente en ningún lugar. Voy a destruir tu carrera, tu reputación, todo». Isabel se enderezó lentamente, la mejilla latiendo, pero no apartó la mirada. «¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Última vez». Mónica retrocedió hacia la puerta, pero sus ojos seguían clavados en Isabel como cuchillos. «Si vuelvo a verte haciendo ejercicios con Santiago, si vuelvo a encontrarlo exhausto por actividades prohibidas, voy personalmente con el señor Romero y le cuento todo. Y créeme», una sonrisa cruel, «él va a creer cada palabra que yo diga. Porque yo estuve aquí cuando tú ni siquiera sabías que esta familia existía. Además», continuó, la mano en el pomo de la puerta, «el señor Romero viene a cenar esta noche. Temprano. Dijo que quiere ver a Santiago antes de que se duerma. Así que asegúrate de que el niño esté presentable. ¿Y tú?». La miró de arriba a abajo con desprecio. «Tú asegúrate de mantener esa boca cerrada sobre tus pequeños experimentos. ¿Entendido?». Se fue, dejando a Isabel temblando, pero no de miedo, de rabia pura, ardiente, que amenazaba con consumirla. Miró a Santiago todavía dormido, tan inocente, tan vulnerable, y juró en silencio que no iba a dejar que Mónica, ni Gustavo, ni nadie condenara a este niño a una vida de limitaciones basadas en diagnósticos obsoletos y orgullo médico. Pero primero necesitaba sobrevivir esta noche. Las horas pasaron con lentitud tortuosa. Isabel preparó a Santiago cuando despertó, ayudándolo a ducharse, vistiéndolo con ropa limpia, un polo nuevo que nunca había usado, peinando cuidadosamente su cabello oscuro. El niño estaba animado ante la perspectiva de ver a su padre, prácticamente vibrando de emoción. «¿Crees que mi papá va a cenar conmigo de verdad esta vez? ¿Crees que va a quedarse después? ¿Crees que podemos ver una película juntos? Hay una nueva de astronautas que quiero mostrarle». Cada pregunta era como un cuchillo directo en el pecho de Isabel. «Tal vez, mi amor. Tu papá tiene mucho trabajo, pero estoy segura de que va a hacer su mejor esfuerzo». Mentiras. Hermosas mentiras piadosas que contaba porque no tenía corazón para destruir la esperanza brillando en los ojos de un niño de 6 años. A las 6 en punto, el sonido familiar de un auto en el camino de entrada. Santiago prácticamente saltó de su silla de ruedas, esa silla que odiaba con cada fibra de su ser, pero que Mónica insistía que usara dentro de la casa, por seguridad y protocolo médico. «Es papá. Isabel, es papá. Llegó temprano». Isabel lo ayudó a posicionarse en la sala principal, asegurándose de que se viera cómodo, feliz. Perfecto. Mónica apareció como fantasma.
inspeccionándolos a ambos con ojos críticos y fríos antes de asentir con aprobación mínima. La puerta principal se abrió. Gustavo Romero entró como tormenta. Alto, imponente, el traje impecable a pesar de un día completo de trabajo. Tenía 42 años, pero parecía menor. El cabello oscuro apenas tocado por canas plateadas en las sienes. El rostro que podría haber sido hermoso si no estuviera perpetuamente marcado por estrés, seriedad y algo más oscuro que Isabel no podía identificar. «Buenas noches», dijo, su voz profunda llenando el espacio como trueno distante. Sus ojos barrieron la sala. Mónica, Isabel, Santiago, sin detenerse particularmente en ninguno, como si estuviera haciendo inventario de objetos en lugar de ver personas. «Papá». Santiago extendió los brazos, el rostro iluminado con alegría pura. «¡Llegaste temprano!». Gustavo se acercó con pasos medidos, se inclinó mecánicamente, le dio un beso rápido en la frente, tan impersonal que podría haber estado besando una estatua. «Hola, Santiago. ¿Cómo estuvo tu día?». «Estuvo increíble. Isabel y yo jugamos en el jardín y aprendí cosas nuevas y quiero contarte sobre...». «Eso es bueno». Ya se había enderezado, mirando su reloj de oro, el gesto tan natural que probablemente ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía. «Mónica, necesito los documentos del contrato Vega. ¿Los dejaste en mi oficina como pedí?». «Sí, señor. Todo listo y organizado». «Excelente». Empezó a caminar hacia las escaleras con pasos largos, ya con el celular saliendo de su bolsillo. «¿Papá?». La voz de Santiago salió pequeña, quebrada, la luz muriendo en sus ojos como vela apagándose. «No vas a cenar conmigo. Dijiste que venías temprano para estar conmigo». Gustavo se detuvo a mitad de las escaleras, como si acabara de recordar que había venido supuestamente para pasar tiempo con su hijo. Ni siquiera se giró completamente. «Ah, sí, claro. Dame 30 minutos para revisar unos papeles urgentes y bajo. ¿Te parece? ¿Me lo prometes?». La desesperación en la voz del niño era palpable. «Te lo prometo». Otra mentira. Isabel lo supo por la forma en que evitó mirar a Santiago a los ojos, por la forma en que ya estaba subiendo las escaleras dos a la vez, antes de terminar la frase, por la forma en que el celular ya estaba en su oreja. Santiago lo supo también. Sus hombros se hundieron, la luz se apagó completamente en su rostro. Las manitas se cerraron en puños sobre sus piernas inútiles. «Está bien, papá». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Gustavo desapareció en el segundo piso, su voz ya resonando mientras hablaba de contratos y millones y fusiones, completamente ajeno al corazón que acababa de romper en 1000 pedazos abajo. «Vamos, campeón», dijo Isabel suavemente, arrodillándose junto a la silla, su propia voz amenazando con quebrarse. «Vamos a cenar tú y yo. ¿Qué te parece? Podemos ver esa película de astronautas juntos. No tengo hambre». Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. «Santiago, no tengo hambre». Su voz subió, el dolor explotando finalmente. «Él nunca tiene tiempo. Siempre promete y siempre miente. Siempre soy yo esperando y él nunca viene». Los sollozos tomaron control. Isabel lo cargó de la silla, meciéndolo como si fuera un bebé, aunque ya estaba demasiado grande para eso, dejándolo llorar contra su hombro, mientras su propio corazón se partía en pedazos microscópicos. Mónica observaba desde la puerta con expresión indescifrable. ¿Era satisfacción lo que Isabel veía en esos ojos? Antes de retirarse silenciosamente como serpiente en la noche. 30 minutos se convirtieron en 1 hora. Después 2. Después 3. Santiago eventualmente se quedó dormido en los brazos de Isabel, exhausto física y emocionalmente, con rastros de lágrimas secas en las mejillas. Ella lo llevó a su habitación, lo acostó con cuidado infinito, se quedó sentada junto a su cama, solo mirándolo dormir, y preguntándose cómo era posible que un padre no pudiera ver el tesoro que tenía. «Lo siento», susurró al niño inconsciente, acariciando suavemente su cabello. «Siento que tu papá sea tan ciego. Siento que no pueda ver el regalo increíble, el milagro absoluto que tiene justo frente a él. Siento que estés tan solo cuando mereces el mundo entero». Se levantó para irse cuando escuchó voces en el jardín. Miró por la ventana y vio a Gustavo caminando de un lado a otro bajo las luces exteriores, hablando por teléfono con gestos agresivos, el lenguaje corporal gritando frustración y estrés.
Y entonces, sin pensarlo completamente, sin considerar las consecuencias, Isabel tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a mostrarle a Gustavo Romero exactamente lo que su hijo podía hacer. Iba a obligarlo a ver. Iba a forzarlo a despertar de su estupor egoísta, aunque eso significara arriesgar su empleo, su reputación, todo. Porque ese niño merecía un padre que se preocupara. Y si Gustavo no podía ser ese padre por voluntad propia, ella iba a sacudirlo hasta que no tuviera otra opción. Al día siguiente, Isabel puso su plan en marcha con determinación de guerrera. Durante la sesión de terapia de la tarde, eligió deliberadamente el área del jardín más visible desde las ventanas de la oficina de Gustavo. El camino de piedra que pasaba justo frente a la vista panorámica. El lugar donde, si por algún milagro llegaba temprano a casa, no podría evitar verlos. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Santiago, mirando alrededor nervioso, las muletas temblando en sus manos. «Mónica puede vernos desde las ventanas de la cocina. Puede vernos cualquiera. Confía en mí», dijo Isabel, aunque su propio corazón latía como si fuera a explotar. «Hoy vamos a intentar algo especial. Hoy vamos a ser valientes». Trabajaron durante una hora intensa. Los pasos de Santiago se volvían más seguros con cada intento, más largos, más confiados. En un momento logró 11 pasos consecutivos, 11, antes de tambalearse. Isabel lo atrapó, ambos riendo de pura alegría, abrazándose con la euforia de la victoria. Y entonces escuchó el sonido que había estado esperando y temiendo en igual medida. Un auto en el camino de entrada. El Mercedes negro inconfundible. A las 3 de la tarde, 5 horas antes de lo normal, Isabel sintió el pánico golpearla como ola, pero ya era demasiado tarde para esconderse, para huir. Gustavo Romero bajó de su auto, maletín en mano, el rostro marcado por lo que claramente había sido un día terrible en el trabajo. Comenzó a caminar hacia la puerta principal con pasos furiosos. Después se detuvo. Se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se habían clavado en el jardín, en su hijo, en las muletas, en la cuidadora arrodillada en el camino de piedra con las manos extendidas. El maletín de cuero cayó de su mano, golpeando el suelo con sonido sordo. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos: confusión, incredulidad, shock, horror, algo que parecía esperanza pero estaba mezclado con terror puro. Y entonces sus manos fueron a su cabeza, los dedos enterrándose en su cabello perfectamente peinado, la boca abriéndose en un grito silencioso que nunca llegó a materializarse. Estaba presenciando lo imposible. Su hijo, el niño que le habían dicho que nunca caminaría, que empeoraría progresivamente con el tiempo, que debía permanecer inmóvil para preservar lo poco que tenía, estaba de pie. Estaba sosteniéndose sobre sus propias piernas. Estaba caminando. El mundo de Gustavo Romero acababa de ser destruido y reconstruido en el mismo instante. Y cuando sus ojos finalmente encontraron los de Isabel, cuando esa mirada de shock puro se transformó en algo más oscuro, más peligroso, más cargado de rabia y confusión, ella supo que todo estaba a punto de explotar. ¿Qué demonios está pasando aquí? El rugido atravesó el jardín como explosión nuclear. Santiago dejó caer las muletas del susto puro, sus piernitas cediendo instantáneamente. Isabel lo atrapó justo a tiempo, sosteniéndolo contra su pecho mientras Gustavo avanzaba hacia ellos como toro enfurecido, con ojos de loco. «Papá», comenzó Santiago con voz aterrorizada. «¡Tú!», Gustavo señaló a Isabel con dedo acusador, el rostro púrpura de furia absoluta. «Estás despedida. Despedida. Recoge tus malditas cosas y sal de mi propiedad ahora mismo». «Señor Romero, puedo explicar». «No hay nada que explicar. Vi con mis propios ojos». La voz salió casi como grito animal. «Pusiste a mi hijo en peligro. Desobedeciste órdenes médicas directas. Pusiste tus manos sobre él sin autorización. Estás despedida. Lo estoy ayudando. Lo estás matando». El grito salió desgarrador, cargado de algo mucho más profundo que rabia. Era terror puro. Era pánico. Era un hombre viendo su peor pesadilla materializándose frente a sus ojos. Y en ese momento, mientras Gustavo Romero se paraba frente a ella temblando de furia y miedo, Isabel supo que la batalla real apenas comenzaba. «¡Lo estás matando!». El grito de Gustavo resonaba por el jardín, desgarrador, primitivo.
Sus manos temblaban mientras señalaba a Isabel, el rostro transformado en máscara de terror absoluto. Los doctores fueron claros. Su condición empeora con actividad física. Cada paso que da destruye más sus músculos. ¿Y tú lo obligas a caminar? Eso no es verdad. El diagnóstico está equivocado. ¿Equivocado? Gustavo estaba ahora frente a ella, tan cerca que Isabel podía ver las venas pulsando en su sien. Podía oler el café y el miedo en su aliento. Los mejores especialistas del Hospital Central están equivocados, pero tú, una cuidadora cualquiera, ¿tienes razón? No soy una cuidadora cualquiera. La voz de Isabel salió con fuerza que no sabía que tenía. Soy fisioterapeuta pediátrica certificada con 8 años de experiencia en el Hospital Infantil San Rafael. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Santiago dejó de llorar, mirando entre los dos adultos con ojos enormes. ¿Qué? La voz de Gustavo salió peligrosamente baja. Tengo maestría en fisioterapia pediátrica, especializada en casos neurológicos y musculares complejos. Trabajé en rehabilitación infantil durante 8 años, y puedo decirle con absoluta certeza profesional que su hijo no tiene una enfermedad degenerativa. Estás mintiendo. No estoy mintiendo, y si me da 10 minutos para revisar los archivos médicos de Santiago con usted, puedo probar exactamente por qué el diagnóstico original está completamente equivocado. Gustavo la miró como si acabara de declarar que la gravedad no existía. ¿Quién demonios eres realmente? Soy alguien que se preocupa por su hijo, más de lo que usted parece hacerlo. La bofetada llegó sin aviso, fuerte, violenta, lo suficiente para hacer que Isabel cayera de rodillas en el camino de piedra, que su mejilla explotara en dolor ardiente, que viera estrellas danzando en su visión. Santiago gritó, pero Isabel no bajó la mirada. Desde el suelo, con la mejilla palpitando, miró directamente a Gustavo Romero. ¿Eso es todo lo que tiene?, preguntó con voz firme a pesar del dolor. ¿Violencia cuando alguien le dice una verdad que no quiere escuchar? Sal de mi propiedad. Gustavo temblaba visiblemente ahora, antes de que llame a la policía y te haga arrestar por poner en peligro a un menor. ¡Papá, no! Santiago luchó para liberarse de las manos de Isabel, alcanzando sus muletas torpemente, desesperadamente. «Isabel no me hizo nada malo. Me está ayudando. Puedo caminar ahora. ¡Mírame!». Con determinación feroz brillando en su rostro empapado de lágrimas, Santiago tomó las muletas. Se puso de pie con esfuerzo visible y comenzó a caminar. Un paso hacia su padre, después otro y otro. 5 pasos completos, cada uno más firme que el anterior. Cada uno un milagro que desafiaba años de sentencias médicas. «Mira, papá», dijo Santiago, la voz quebrándose con emoción pura, lágrimas y sonrisa mezclándose en su carita. «Isabel me enseñó. Cada día puedo caminar más. Cada día soy más fuerte. Y algún día...». Su voz se rompió completamente. «Algún día voy a poder correr, como los otros niños. Y tal vez entonces me quieras». El mundo se detuvo. Gustavo Romero se quedó congelado, mirando a su hijo como si viera un fantasma. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Sus manos cayeron a los lados, inútiles, y entonces, como edificio colapsando, cayó de rodillas frente a Santiago, y estalló en llanto. No era llanto delicado, era llanto desgarrador, convulsivo, de años de dolor reprimido explotando de una vez. Sus manos se cubrieron el rostro mientras los hombros se sacudían, mientras sonidos primitivos de dolor puro salían de su garganta. Santiago soltó las muletas y se dejó caer junto a su padre, sus bracitos rodeando el cuello del hombre que siempre había parecido tan fuerte, tan inalcanzable. «No llores, papá», susurró el niño, también llorando. «No llores. Estoy bien. Estoy mejorando». «Lo siento». Gustavo logró articular entre sollozos, abrazando a su hijo con desesperación que partía el alma. «Lo siento tanto, Santiago. Tanto. Debí estar ahí. Debí verte. Debí...». Las palabras se ahogaron en más llanto. «Estoy aquí ahora, papá», dijo Santiago limpiando las lágrimas de su padre con manitas torpes. «Y vas a verme caminar. Todos los días». Isabel se mantuvo a distancia, su propia mejilla ardiendo donde Gustavo la había golpeado, su corazón dividido entre compasión y rabia. «¿Es verdad?». Gustavo levantó la vista hacia Isabel,
y lo que ella vio la desarmó completamente. No era rabia. Era gratitud mezclada con vergüenza, dolor mezclado con esperanza. ¿Lo que dijiste sobre el diagnóstico? Isabel asintió. Necesito mostrarte los archivos. Pero sí, estoy convencida de que estaba equivocado. ¿Cómo es posible? Se limpió el rostro con manos temblorosas. El doctor Ramírez es considerado una eminencia. El doctor Ramírez lo examinó cuando Santiago era un bebé de 3 meses. Su diagnóstico fue probable distrofia muscular congénita. Probable, no definitivo. ¿Leyó el reporte completo? El silencio fue respuesta suficiente. ¿Mónica lo leyó? Isabel sintió algo frío recorrer su espalda. Ella trabajaba como enfermera. Tiene conocimiento médico. Cuando Santiago nació y Adriana murió, yo estaba... Mónica se encargó de todo. ¿Usted alguna vez habló directamente con el doctor Ramírez después del diagnóstico inicial? Yo... Hubo llamadas. ¿Usted estuvo presente? Otro silencio devastador. Estaba de luto, explotó Gustavo. Mi esposa acababa de morir. Murió trayendo al mundo a este niño. Y luego me dijeron que ese niño tenía una enfermedad incurable. No podía procesarlo. Dejé que Mónica se encargara porque no tenía fuerzas. Entonces Mónica recibió toda la información médica, dijo Isabel lentamente. Mónica estableció el protocolo. Mónica contrató a todas las cuidadoras anteriores. ¿Y qué sugieres con eso? La voz cortó el momento como cuchillo. Mónica estaba parada en el camino, manos en las caderas, rostro máscara de furia. Señor Romero, ¿puedo preguntar qué hace esta mujer todavía aquí? Creí haber escuchado que estaba despedida. Mónica, yo... Porque la vi poniendo a Santiago en riesgo. Vi negligencia criminal. Se acercó con pasos deliberados. Y sin embargo aquí está, contaminando a este niño con teorías ridículas. ¿Teorías ridículas? Isabel se interpuso entre Mónica y Santiago. ¿Vio a Santiago caminar? Vi a un niño siendo forzado a realizar actividades que van a acelerar su deterioro. Está mejorando. Cada día camina más. Por ahora, Mónica sonrió fríamente. Hasta que la enfermedad progrese. ¿Y entonces qué? ¿Vas a asumir responsabilidad cuando termine completamente paralizado? Eso no va a pasar. Señor Romero. Mónica se giró hacia él. ¿Realmente va a apostar la vida de su hijo en palabras de una cuidadora que apareció hace un mes versus médicos con décadas de experiencia? Isabel vio la duda cruzar el rostro de Gustavo. Señor Romero, deme una semana, solo una semana. Permítame llevar a Santiago con un neurólogo independiente para evaluación completa. Absolutamente no, dijo Mónica. El doctor Ramírez es su médico. El doctor Ramírez no ha visto a Santiago en persona en 4 años, interrumpió Isabel. Revise los registros. Las últimas consultas fueron por teléfono. Informes dados por Mónica. ¿No le parece extraño? El doctor Ramírez es extremadamente ocupado. Tengo todo el dinero del mundo, dijo Gustavo en voz baja. Todos se giraron. Tengo fortunas. ¿Y sabes lo que no tengo, Mónica? No tengo certeza. No tengo la verdad completa sobre mi hijo. Señor Romero, está siendo manipulado. ¿Quieres saber de dónde vengo, Mónica? Isabel sintió algo romperse dentro. Mi hermano menor tenía leucemia. 8 años. Durante 3 años luché por él. Vendí todo. Trabajé 3 empleos. Pedí dinero que nunca podré pagar. Y no fue suficiente. Santiago apretó su mano. Pasé su último año cuidándolo tiempo completo. Renuncié a mi trabajo. Perdí todo. Y cuando murió hace 6 meses, me quedé con nada. Sin dinero, sin hogar, sin referencias porque había abandonado mi posición. Las lágrimas corrían libremente. Acepté el primer trabajo que apareció. Porque necesitaba sobrevivir. Pero entonces conocí a Santiago. Y vi en él todo lo que mi hermano hubiera sido. Vi un niño brillante siendo condenado por un diagnóstico que nadie cuestionó. Se giró hacia Mónica con fuego en los ojos. Así que sí, vengo de la nada, del infierno de perder a alguien que amaba. Y me niego a quedarme callada mientras otro niño sufre innecesariamente. El silencio fue absoluto. 1 semana, dijo Gustavo finalmente. Isabel tiene 1 semana para organizar evaluación con otro especialista. Vamos a obtener segunda opinión. ¡Esto es locura! El doctor Ramírez no ha visto a mi hijo en 4 años. Gustavo usó su voz de sala de juntas. Y fui idiota al permitirlo. Ahora haremos las cosas diferentes. Esto terminará en desastre, advirtió Mónica. Y cuando Santiago empeore por culpa de esta mujer, no diga que no lo advertí.
Se marchó, pasos resonando con furia. ¿Hice lo correcto?, preguntó Gustavo. Sí, dijo Santiago con convicción absoluta. Isabel va a probarlo. Vas a ver, papá. Gustavo se arrodilló, tomando la carita de su hijo entre sus manos. Siento no haber estado presente. Siento haberte fallado. No me fallaste. Solo estabas perdido. Pero ahora te encontramos. Las palabras simples destruyeron lo que quedaba de las defensas de Gustavo. Lo abrazó fuerte, llorando, mientras Isabel observaba con corazón partido entre esperanza y miedo, porque había ganado esta batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche, después de acostar a Santiago, con Gustavo leyéndole un cuento por primera vez en años, Isabel preparaba té en la cocina. Necesitamos hablar. Gustavo estaba en la entrada, traje todavía puesto, corbata aflojada, cabello despeinado. Señor Romero. Gustavo. Después de hoy, dejemos las formalidades. Ella asintió. Gustavo. Él se sirvió café, quedándose en silencio. Solo el tic-tac del reloj. Te golpeé, dijo finalmente. Eso es imperdonable. Estabas asustado. No lo excusa. La miró con vergüenza genuina. Nunca había golpeado a una mujer. Nunca. Y que lo hiciera contigo, quien ha estado haciendo por mi hijo lo que yo debía hacer, me hace sentir enfermo. Gustavo, cuando Adriana murió, mi esposa, algo en mí murió también. Estábamos tan emocionados con el bebé. Habíamos esperado años. Y entonces, complicaciones, hemorragia. Los doctores intentaron todo. Su voz se quebró. Isabel esperó. Murió sin sostener a Santiago, sin saber que el bebé por el que dio su vida tenía problemas. Y yo no pude reconciliar que este niño me costó a la mujer que amaba. Por eso te alejaste, dijo Isabel suavemente. Cada vez que lo miraba, veía lo que perdí. Y cuando nos dieron el diagnóstico, fue como castigo. Y dejé que Mónica se hiciera cargo porque era cobarde. Pero puedes cambiar eso, ahora. ¿Y si tienes razón? ¿Y si desperdicié 6 años manteniéndolo débil cuando podría haber estado siendo un niño normal? Entonces dejas de desperdiciar más tiempo con culpa y empiezas a darle el futuro que merece. Gustavo la miró intensamente. ¿Por qué haces esto? Realmente. Cuando Mateo estaba en el hospital vi tantos niños. Algunos mejoraban, otros no. Pero los que más me rompían el corazón eran los que tenían familia que simplemente desaparecía. Padres que no podían manejar verlos enfermos, que dejaban de visitar, que se rendían, como yo. Santiago no está muriendo, pero está sufriendo negligencia emocional, y eso mata de formas diferentes. Tienes razón, admitió, en todo. Voy a enmendarlo. Empieza con la evaluación médica. Empieza con verdad. Después construyes relación real con tu hijo. Isabel, quiero contratarte oficialmente como fisioterapeuta de Santiago. No cuidadora, profesional médica certificada, salario apropiado, beneficios, autoridad médica en esta casa. El mensaje era claro, por encima de Mónica. ¿Estás seguro? Mónica no lo tomará bien. Mónica trabaja para mí, no al revés. Extendió su mano. ¿Aceptas? Isabel buscó señales de duda. Solo vio sinceridad y desesperación de padre que finalmente despertó. Acepto, con una condición. Participas activamente en la terapia. No solo pagas, participas. Porque Santiago no necesita solo cuerpo más fuerte. Necesita un padre. Trato. Sellaron el acuerdo. Mientras Isabel subía esa noche, pasó por el cuarto de Santiago y lo vio dormir pacíficamente. Ese niño merecía luchar por su futuro. Y finalmente tenía personas dispuestas a luchar con él. Lo que ninguno sabía era que Mónica, en ese momento, estaba en su habitación haciendo una llamada. Doctor Ramírez, dijo con voz suave, venenosa, tenemos un problema. Necesitamos hablar sobre Santiago Romero y sobre una fisioterapeuta entrometida que está a punto de descubrir algo que debió permanecer enterrado para siempre. La conspiración estaba en marcha. Y los secretos que estaban a punto de revelarse cambiarían todo. La luz de la mañana entraba por las ventanas del comedor cuando Isabel bajó, encontrando algo que nunca había visto en las 4 semanas que llevaba en la mansión. Gustavo Romero, sentado a la mesa del desayuno, todavía en casa a las 7 de la mañana, esperando. «Buenos días», dijo él, levantándose al verla. Había ojeras profundas bajo sus ojos. Claramente no había dormido. «Preparé café.
Espero que te guste fuerte porque necesitamos hablar antes de que Santiago despierte. Isabel se sirvió una taza, sus propias manos temblando ligeramente. La mejilla todavía le dolía donde él la había golpeado. Un recordatorio físico de cuán rápido las cosas podían explotar. Pasé toda la noche investigando, comenzó Gustavo, empujando una laptop hacia ella. La pantalla mostraba docenas de pestañas abiertas, artículos médicos, papers de investigación, foros de padres con niños con condiciones similares, sobre distrofia muscular congénita, sobre diagnósticos erróneos, sobre atrofia por desuso, y encontré algo perturbador. Isabel se sentó, el corazón acelerándose. ¿Qué encontraste? Casos. Docenas de casos documentados de niños diagnosticados con enfermedades neuromusculares degenerativas en la infancia que resultaron ser diagnósticos incorrectos. Niños que pasaron años en sillas de ruedas innecesariamente. Niños cuyas familias siguieron protocolos de reposo absoluto, que causaron exactamente los síntomas que supuestamente estaban previniendo. Su voz se quebró levemente. Isabel, ¿es posible que durante 6 años yo haya estado manteniendo a mi hijo discapacitado por seguir un diagnóstico equivocado? Gustavo, necesito que seas brutalmente honesta conmigo. La miró con ojos inyectados de sangre, desesperados. Si el diagnóstico estaba equivocado, si Santiago nunca tuvo una enfermedad degenerativa, eso significa que cada día que pasó en esa silla de ruedas, cada oportunidad que perdió de desarrollarse normalmente, cada momento de aislamiento, fue mi culpa, ¿verdad? Isabel eligió sus palabras cuidadosamente. Significa que tomaste decisiones basándote en la información que tenías. Información dada por profesionales en quien confiabas. Profesionales que no he visto en 4 años, dijo amargamente. Profesionales cuyas recomendaciones nunca cuestioné porque era más fácil dejar que Mónica manejara todo. Se pasó las manos por el rostro. Dios, ¿qué clase de padre soy? Antes de que Isabel pudiera responder, escucharon un sonido en las escaleras. Santiago apareció, bajando lentamente agarrado del pasamanos, todavía en pijama, el cabello despeinado de dormir. ¿Papá? Su voz salió pequeña, incrédula. ¿Sigues aquí? La pregunta simple, la sorpresa genuina de un niño al encontrar a su padre en casa por la mañana, golpeó a Gustavo como bala. Isabel vio algo romperse en sus ojos. Sí, campeón, dijo con voz estrangulada. Estoy aquí, y voy a estar aquí mucho más seguido. Te lo prometo. ¿Como ayer prometiste cenar conmigo? Santiago no lo dijo con maldad, solo con cansancio de alguien acostumbrado a decepciones. El silencio que siguió fue devastador. Tienes razón, dijo Gustavo finalmente, levantándose y caminando hacia su hijo. Se arrodilló en el último escalón para quedar a su altura. Rompí esa promesa, como he roto muchas promesas. Y no tengo excusa que valga la pena. Santiago lo miraba con ojos cautelosos, como animal herido demasiadas veces para confiar fácilmente. Pero quiero contarte algo, continuó Gustavo. Algo que nunca te he dicho porque soy un cobarde. Cuando naciste, fue el día más feliz de mi vida. Tu mamá y yo habíamos esperado tanto tiempo por ti. Años intentando, años rezando. Y cuando finalmente llegaste, su voz se quebró. Isabel vio lágrimas formándose. Tu mamá te sostuvo por exactamente 3 minutos antes de que comenzaran las complicaciones. 3 minutos. Pero en esos 3 minutos me miró y me dijo, míralo, Gustavo, es perfecto. Prométeme que vas a recordarle todos los días que es perfecto. Y yo prometí. Santiago tenía lágrimas corriendo por su carita ahora. Pero rompí esa promesa también, admitió Gustavo. Porque cada vez que te miraba, veía lo que perdí. Veía a tu mamá. Y cuando nos dieron tu diagnóstico, pensé que era castigo. Pensé que el universo me estaba quitando todo lo que amaba. Entonces me alejé. Me escondí en el trabajo. Dejé que otras personas te cuidaran porque no tenía valor de enfrentar mi propio dolor. Se limpió las lágrimas con mano temblorosa. Y en el proceso, te fallé de todas las formas posibles. No estuve presente para tus cumpleaños. No estuve cuando aprendiste a leer. No estuve cuando tenías pesadillas. No estuve cuando me necesitabas. Y eso es imperdonable. Papá, no, déjame terminar, por favor. Respiró profundo. Ayer vi algo que cambió todo. Te vi caminar, te vi luchar, esforzarte, negarte a rendirte.
Y me di cuenta de que he estado tan enfocado en tu supuesta enfermedad que nunca vi tu fuerza, tu valentía, tu determinación increíble. Tomó las manos pequeñas de Santiago entre las suyas. Entonces aquí está mi nueva promesa. Voy a estar presente. Voy a conocerte de verdad. Voy a ser el padre que tu mamá me hizo prometer que sería. Y voy a ayudarte a caminar, a correr, a hacer todo lo que quieras hacer. ¿Puedes darme otra oportunidad? Santiago lo miró por un largo momento, los ojos escudriñando el rostro de su padre como buscando señales de mentira. Finalmente, con voz tímida, preguntó, ¿podemos desayunar juntos? ¿Los tres? ¿Como una familia normal? Me encantaría, dijo Gustavo, y la sonrisa que rompió en su rostro fue la primera genuina que Isabel había visto. Desayunaron juntos, panqueques que Isabel preparó mientras padre e hijo hablaban, realmente hablaban, por primera vez en años. Santiago contaba sobre sus libros favoritos, sobre los dibujos que hacía, sobre los astronautas que admiraba. Y Gustavo escuchaba, realmente escuchaba, haciendo preguntas, riendo con las historias, construyendo puentes que deberían haber existido desde siempre. Isabel observaba desde la cocina, su corazón hinchándose con algo parecido a esperanza. Y entonces Mónica entró. Su expresión al ver la escena doméstica fue de shock puro, seguido rápidamente por furia apenas contenida. «Buenos días», dijo con voz forzadamente alegre. «Qué sorpresa verlo aquí, señor Romero». «Buenos días, Mónica», respondió Gustavo sin apartar los ojos de Santiago. «Cancela todas mis reuniones de hoy. Voy a llevar a mi hijo a una evaluación médica». El rostro de Mónica se puso pálido. «¿Perdón? Ya escuchaste. Santiago necesita una evaluación completa con un neurólogo independiente. Isabel está organizando la cita. Señor Romero, eso es innecesario. El doctor Ramírez no ha examinado a Santiago en 4 años. Interrumpió Gustavo, ahora mirándola directamente. Algo que acabo de descubrir anoche revisando los archivos médicos que me trajiste. Porque el doctor Ramírez confía en mis reportes. Soy profesional de salud calificada. Eras enfermera hace 15 años. Tu licencia venció hace una década. Lo verifiqué. El silencio que cayó fue como plomo. Mónica abrió la boca. La cerró, el rostro ciclando entre rojo y blanco. ¿Verificaste mi licencia? Su voz salió peligrosamente baja. Verifiqué todo anoche y encontré algunas inconsistencias interesantes. Gustavo se levantó, su postura cambiando a la del empresario implacable que era en salas de juntas. Por ejemplo, que has estado recibiendo honorarios de consultoría del doctor Ramírez durante 6 años. $5,000 mensuales. Isabel sintió el estómago revolverse. ¿Qué? Transferencias bancarias, todas documentadas. Pagas por servicios de monitoreo de paciente. Básicamente el doctor Ramírez te ha estado pagando para mantener a Santiago como paciente sin necesidad de verlo personalmente. Eso es ridículo, explotó Mónica. Esos pagos son por... ¿Por qué? Gustavo dio un paso hacia ella. ¿Por qué un médico pagaría a una administradora de casa para monitorear a un paciente? A menos que ambos se estuvieran beneficiando de mantener ese paciente enfermo. ¿Cómo te atreves a acusarme? He dedicado años a cuidar a este niño. ¿Cuidarlo o mantenerlo dependiente? La voz de Isabel salió fría como hielo. Porque ahora todo tiene sentido. Cada cuidadora que contrataste antes que yo siguió las mismas instrucciones. Reposo absoluto, 0 actividad física, aislamiento. Cada cuidadora que cuestionó esas órdenes fue despedida rápidamente. ¿Verdad? Mónica las miró con odio puro. No tienen prueba de nada. Tengo 6 años de transferencias bancarias, dijo Gustavo. Tengo emails entre tú y el doctor Ramírez discutiendo cómo manejar mi preocupación ocasional sobre el progreso de Santiago. Tengo todo, Mónica. ¡Papá! La voz pequeña de Santiago cortó la tensión. ¿Qué significa todo esto? Gustavo se arrodilló junto a su hijo. Significa que algunas personas que confiábamos no tenían tus mejores intereses en mente. Pero eso va a cambiar ahora. Se giró hacia Mónica. Estás suspendida efectivamente hasta nueva orden. Quiero que te vayas de esta propiedad mientras llevamos a Santiago a su evaluación. Hablaremos sobre tu futuro aquí cuando regresemos. No puedes hacer esto. Puedo, y lo estoy haciendo. Ahora sal antes de que llame a seguridad. Mónica los miró a todos con furia absoluta antes de salir, sus pasos resonando como truenos.
2 horas después, estaban en el hospital metropolitano. El doctor Andrés Fuentes era un hombre de unos 50 años, cabello completamente blanco, ojos amables detrás de lentes. Su consultorio estaba lleno de juguetes y dibujos de niños, señal de alguien que realmente se preocupaba por sus pacientes pequeños. Entonces, dijo después de revisar los archivos que Isabel había traído, déjame ver si entiendo correctamente. Santiago fue diagnosticado a los 3 meses con probable distrofia muscular congénita. Desde entonces ha estado en protocolo de reposo absoluto. ¿Y nadie ha hecho evaluación actualizada? Correcto, confirmó Gustavo. El doctor Fuentes sacudió la cabeza con incredulidad. Eso es inusual. Incluso con diagnóstico definitivo, haríamos evaluaciones regulares para monitorear progresión. Pero según estos archivos, el último examen físico completo fue hace 4 años. ¿Es eso malo?, preguntó Santiago nerviosamente. Es irresponsable, dijo el doctor honestamente pero gentilmente. Pero vamos a arreglarlo ahora. ¿Te parece si hacemos algunos exámenes? No van a doler. Solo voy a revisar tus músculos, tus reflejos, cómo te mueves. La evaluación tomó 2 horas. El doctor Fuentes fue meticuloso, probando cada grupo muscular, cada reflejo, tomando medidas, haciendo notas. Isabel y Gustavo observaban en silencio mientras Santiago cooperaba con paciencia admirable. Finalmente, el doctor se sentó y miró sus notas por un largo momento antes de hablar. Bueno, dijo lentamente, tengo noticias. Algunas buenas, algunas complicadas. ¿Complicadas cómo? Gustavo se tensó. Santiago no tiene distrofia muscular congénita. De hecho, no tiene ninguna enfermedad neuromuscular degenerativa. El alivio que inundó el rostro de Gustavo fue palpable, pero el doctor levantó una mano. Sin embargo, sí tiene atrofia muscular severa, desarrollo motor retrasado significativo y patrones de movimiento subóptimos, todo consistente con años de inmovilidad. Básicamente, su diagnóstico original creó exactamente los síntomas que supuestamente estaba tratando. Entonces, Isabel tenía razón, susurró Gustavo. Isabel tiene entrenamiento excelente y ojo clínico, asintió el doctor. Su instinto fue correcto. Pero ahora viene la parte complicada. Recuperación. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Isabel. Eso depende de muchos factores. Santiago tiene 6 años. Sus músculos han estado inactivos básicamente toda su vida. Estamos hablando de terapia física intensiva durante meses, posiblemente años. Será doloroso, será frustrante. Habrá retrocesos. Miró a Santiago directamente. Pero si trabajas duro, si no te rindes, creo que eventualmente podrás caminar sin ayuda, tal vez incluso correr. Los ojos de Santiago se iluminaron como estrellas. ¿De verdad? ¿Puedo correr? Con tiempo y esfuerzo, sí. Pero necesitas entender. No va a ser fácil. Va a ser el trabajo más duro que hayas hecho. No me importa, dijo Santiago con determinación feroz. Quiero caminar. Quiero correr. Quiero jugar como los otros niños. El doctor Fuentes sonrió. Esa es la actitud correcta. Ahora, voy a escribir un plan de tratamiento completo y voy a recomendar fisioterapia 3 veces por semana aquí. Más ejercicios diarios en casa supervisados por Isabel. Lo que sea necesario, dijo Gustavo, sin importar el costo. Salieron del hospital 2 horas después con prescripciones, plan de tratamiento y, lo más importante, esperanza real. En el auto de regreso, Santiago se quedó dormido en el asiento trasero, agotado emocionalmente. Gustavo manejaba en silencio, pero Isabel notó lágrimas corriendo por su rostro. «Hey», dijo suavemente, «¿estás bien?» 6 años, susurró. 6 años mantuve a mi hijo en una silla de ruedas porque confié en la persona equivocada, porque fui cobarde y me alejé, porque no tuve el valor de cuestionar, de investigar, de estar presente. Pero ahora sabes la verdad. Ahora puedes arreglarlo. ¿Puedo?, la miró con ojos devastados. Isabel, le robé 6 años de infancia. 6 años que nunca voy a recuperar. ¿Cómo se perdona eso? ¿Cómo él me perdona? Él ya te perdonó. ¿No lo viste? Te dio otra oportunidad en el momento en que le mostraste que estabas dispuesto a intentar. Los niños son increíblemente resilientes. Lo que necesita ahora no es tu culpa. Necesita tu presencia. Gustavo asintió limpiándose los ojos. Voy a estar presente. Lo juro.
Y voy a asegurarme de que Mónica y el doctor Ramírez paguen por lo que hicieron. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Mónica en la sala, maletas empacadas, pero no sola. Había un hombre con ella, 50 y tantos, traje caro, expresión altiva. Doctor Ramírez, dijo Gustavo fríamente. Qué conveniente que esté aquí. Señor Romero. El médico extendió la mano, que Gustavo ignoró completamente. Mónica me informó sobre las acusaciones. Vine a aclarar este malentendido. No hay malentendido. Hay negligencia médica. Hay fraude. Hay un niño que pasó 6 años sufriendo innecesariamente. Las decisiones médicas que tomé fueron basadas en mi mejor juicio profesional. Su mejor juicio no incluyó ver a su paciente en 4 años. Su mejor juicio involucró pagarle a una administradora de casa para mantener a un niño aislado. Su mejor juicio está a punto de costarle su licencia médica. El doctor Ramírez palideció. Usted no tiene prueba. Tengo todo, interrumpió Gustavo. Y mañana por la mañana, todo va con mi abogado y con la Junta Médica Estatal. Pueden irse ahora. Esto no termina aquí, amenazó Mónica. Tengo información sobre ti, Gustavo. Cosas que no quieres que salgan a la luz. ¿Ah, sí? Intenta tu peor, porque ya no tengo nada que esconder. Los dos se fueron finalmente, dejando amenazas en el aire. Isabel cargó a Santiago todavía dormido dentro, acostándolo en su cama. Cuando bajó, encontró a Gustavo en su oficina, mirando una foto. Era la única foto de Santiago que tenía, tomada cuando era bebé, días antes del diagnóstico que cambió todo. Voy a llenar esta oficina con fotos de él, dijo sin girarse. Cada pared, cada superficie, para nunca olvidar lo que casi pierdo. Es un buen comienzo, dijo Isabel. ¿Isabel? La miró finalmente. Gracias, por no rendirte con él cuando todos los demás lo hicieron, por ver lo que yo no pude ver, por salvar a mi hijo. No lo salvé yo sola. Él se salvó a sí mismo, con determinación pura. Solo le di las herramientas. Aún así, gracias. Esa noche, mientras la casa finalmente dormía en paz por primera vez en años, ninguno sabía que Mónica estaba en su apartamento haciendo llamadas. Llamadas a periodistas, llamadas a competidores de Gustavo, llamadas a abogados especializados en destruir reputaciones. Porque Mónica Sandoval había dedicado 6 años de su vida a este trabajo y no iba a permitir que todo se derrumbara sin llevar a todos con ella. La guerra apenas comenzaba, y los secretos más oscuros aún estaban por revelarse. La noticia apareció en el periódico 3 días después. Isabel estaba preparando el desayuno cuando Gustavo entró a la cocina, el rostro pálido, sosteniendo su tablet con manos temblorosas. ¿Viste esto? Su voz salía estrangulada. Ella tomó el dispositivo y leyó el titular en la portada digital del Diario Nacional. Magnate empresarial acusado de negligencia médica con hijo discapacitado. Fuentes anónimas revelan años de maltrato y abandono. El artículo era devastador. Pintaba a Gustavo como un padre monstruoso que había mantenido a su hijo encerrado, que había ignorado sus necesidades médicas, que había priorizado negocios sobre la salud de Santiago. Citaba fuentes cercanas a la familia, describiendo escenas de abandono emocional, aislamiento cruel, y peor aún, insinuaba que Isabel era una terapeuta sin licencia que estaba experimentando con tratamientos peligrosos. «Mónica», dijo Isabel, sintiendo furia hirviendo en su pecho. «Ella hizo esto. Mi teléfono no ha parado de sonar». Gustavo se dejó caer en una silla. Inversionistas, socios de negocios, la junta directiva, todos queriendo aclaraciones sobre las acusaciones. Mi asistente me llamó a las 5 de la mañana diciendo que hay reporteros acampando afuera de las oficinas. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Se cubrió el rostro con las manos. Si esto escala, si la prensa realmente investiga, van a encontrar todo. Los años que no estuve presente, las cuidadoras que despedimos, van a convertir todo en algo que no fue. ¿Que no fue? La voz de Santiago los hizo saltar a ambos. El niño estaba en la entrada de la cocina, en su silla de ruedas, sosteniendo su propia tablet. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. «Papá, ¿qué es maltrato? ¿Qué es negligencia?» El corazón de Isabel se hundió. «Santiago, cariño, lo leí, todo. Dicen que papá me hizo daño. Dicen que soy víctima». Su voz se quebró. «¿Es verdad? ¿Me hiciste daño?»
Gustavo se arrodilló frente a su hijo, lágrimas ya corriendo por su rostro. Sí, te hice daño. No de las formas que el artículo dice, pero te fallé. No estuve presente cuando me necesitabas. Te dejé solo. Y eso es una forma de hacer daño, aunque nunca fue mi intención. Pero ahora estás aquí, dijo Santiago también llorando. Ahora estás intentando. ¿Eso no cuenta? Cuenta para mí, pero tal vez no cuenta para el mundo. Entonces el mundo está equivocado. La firmeza en la voz del niño de 6 años sorprendió a ambos adultos. Porque yo sé la verdad. Sé que me amas. Sé que Isabel me está ayudando. Y no me importa lo que digan personas que ni siquiera nos conocen. Isabel sintió algo apretarse en su garganta. Santiago, Isabel me enseñó que ser fuerte no es no caerse. Es levantarse cada vez que caes. Miró a su padre con determinación feroz. Tú caíste, papá. Por mucho tiempo. Pero ahora te estás levantando. Y voy a estar aquí mientras lo haces. Gustavo jaló a su hijo en un abrazo tan apretado que ambos temblaban, sollozando juntos, mientras Isabel se limpiaba sus propias lágrimas discretamente. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Yo voy, dijo Isabel, pero Gustavo la detuvo. No, puede ser prensa, yo me encargo. Abrió la puerta para encontrar no a reporteros, sino a un hombre mayor, elegante, con bastón de madera tallada. Sus ojos eran intensos pero amables. Señor Romero, soy el doctor Alberto Mendoza. Trabajo con el doctor Fuentes en el Hospital Metropolitano. ¿Puedo entrar? Es sobre Santiago. Se sentaron en la sala. El doctor Mendoza rechazando cortésmente el café que Isabel ofreció. Leí sobre las acusaciones en el periódico esta mañana. Comenzó directamente. Y quiero que sepan que son basura completa. Gustavo parpadeó, sorprendido. ¿Disculpe? Llevo 40 años en medicina pediátrica. He visto negligencia real. He visto abuso real. Y lo que veo aquí es un padre que cometió errores por dolor y trauma, pero que está haciendo todo lo humanamente posible por enmendarlo. Sacó una carpeta de su maletín. El doctor Fuentes me compartió el caso de Santiago. Me pidió que revisara los archivos y diera segunda opinión sobre el plan de tratamiento. ¿Y? Isabel se inclinó hacia adelante. Y estoy de acuerdo con todo. Isabel, tu evaluación inicial fue brillante. Tu instinto clínico es excepcional. Y Gustavo miró al padre directamente. Lo que estás haciendo ahora, involucrarte, cuestionar, buscar ayuda, es exactamente lo que un buen padre hace. Pero el artículo fue escrito por alguien con agenda maliciosa. Probablemente la misma persona que se beneficiaba de mantener a Santiago enfermo. El doctor sacó varios documentos. Revisé los registros bancarios que mencionaste. Las transferencias del doctor Ramírez a Mónica Sandoval. Esto es fraude médico clásico. Mantener pacientes innecesariamente para beneficio financiero. ¿Puedes probarlo? Preguntó Gustavo. Ya lo hice. Presenté queja formal ante la Junta Médica esta mañana. El doctor Ramírez está siendo investigado. Y vine aquí para ofrecerles algo. ¿Qué? Una rueda de prensa. Conmigo, el doctor Fuentes, y otros especialistas respaldándolos. Vamos a explicar públicamente lo que realmente pasó. Vamos a mostrar que Santiago está recibiendo cuidado excepcional ahora. Y vamos a dejar muy claro que las acusaciones son falsas. Isabel sintió esperanza florecer. ¿Harían eso? Ya tenemos 5 médicos listos para participar. Todos están indignados por este caso. Por cómo un diagnóstico erróneo destruyó años de la vida de este niño. Queremos ayudar a arreglarlo. No sé qué decir. Gustavo tenía lágrimas en los ojos. Di que sí, y después vamos a destrozar a quien sea que intentó destruir tu reputación. La rueda de prensa se organizó para 2 días después, pero en el ínterin, Isabel se enfocó en lo más importante, la terapia de Santiago. Hoy vamos a intentar algo nuevo, anunció durante la sesión de la tarde en el jardín. Gustavo estaba presente, como había prometido. Había cancelado todas sus reuniones para estar allí. ¿Qué cosa?, preguntó Santiago, ya posicionado con sus muletas. Vamos a intentar que camines sin mirar hacia abajo, confiando completamente en tu cuerpo. Pero necesito ver dónde pongo los pies. Tu cuerpo sabe dónde poner los pies. Solo necesitas confiar en él. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre los astronautas? Los ojos de Santiago se iluminaron. El espacio era su obsesión. ¿Qué tienen que ver los astronautas? Cuando caminan en la luna, tienen trajes pesados, gravedad diferente,
No pueden ver bien sus pies, pero caminan de todas formas porque confían en su entrenamiento. Tu entrenamiento son todas las horas que hemos trabajado. Tu cuerpo sabe qué hacer. Solo necesitas confiar. Santiago miró a su padre buscando aprobación. Yo confío en ti, campeón, dijo Gustavo, arrodillándose al final del camino. Camina hacia mí, mírame a los ojos, y yo te atrapo si algo pasa. El niño respiró profundo. Posicionó las muletas, y comenzó a caminar, forzándose a mantener los ojos elevados, mirando directamente a su padre. Un paso. Sus piernas temblaban, pero se mantenían firmes. 2 pasos. El rostro contraído en concentración absoluta. 3 pasos. Isabel contenía la respiración. 4 pasos. Gustavo tenía lágrimas corriendo, pero mantenía los ojos fijos en su hijo. 5 pasos. 6. 7 pasos. Más lejos que nunca antes. Y Santiago llegó hasta su padre, colapsando en sus brazos con grito de victoria. «¡Lo hice! Papá, lo hice sin mirar. ¡Lo hiciste! ¡Estoy tan orgulloso!» Gustavo lo abrazaba, ambos llorando y riendo simultáneamente. Isabel observaba con su propio corazón desbordado. Esto era por lo que valía la pena luchar. «Papá», dijo Santiago después de un momento, todavía en brazos de Gustavo. «¿Puedo preguntarte algo sobre mamá?» Gustavo se tensó, pero asintió. «Claro, ¿ella hubiera estado orgullosa de mí? ¿Por aprender a caminar?» La pregunta simple destruyó a Gustavo completamente. Sollozó abiertamente, abrazando a su hijo más fuerte. «Ella estaría más que orgullosa. Estaría maravillada, porque eres exactamente como ella. Fuerte, determinado, nunca te rindes». Se apartó para mirar a Santiago a los ojos. «¿Sabes qué más hubiera dicho?» «¿Qué?» «Que lamento haberte alejado de ella. Que lamento no haber hablado sobre ella contigo. Que lamento haber dejado que mi dolor me impidiera compartir lo increíble que era». «Cuéntame ahora», suplicó Santiago. «Cuéntame sobre ella». Gustavo miró a Isabel, quien asintió con ánimo. Se sentaron bajo el sauce, Santiago en el regazo de su padre, e Isabel escuchó mientras Gustavo compartía memorias que había guardado por 6 años. «Tu mamá era maestra de jardín de niños. Adoraba a los niños. Podía hacer que cualquier niño dejara de llorar solo con una sonrisa. Y cuando supimos que estabas llegando, ella convirtió la casa entera en preparación. Pintó tu cuarto ella misma, azul como el cielo, con estrellas brillantes en el techo». «¿Todavía existe ese cuarto?», preguntó Santiago. Gustavo vaciló. «Cerré esa puerta después de que ella murió. No he entrado en 6 años. ¿Podemos verlo, por favor?» Era claramente difícil para Gustavo, pero asintió. Los 3 subieron, Isabel ayudando a Santiago con las escaleras, hasta el 3er piso de la mansión donde había un pasillo que claramente nadie usaba. Gustavo se detuvo frente a una puerta blanca, la mano temblando sobre el pomo. «No sé si estoy listo». «Yo estoy contigo», dijo Santiago tomando su mano. «No tienes que hacerlo solo». Con respiración profunda, Gustavo abrió la puerta. El cuarto era exactamente como lo había descrito. Paredes azul cielo, estrellas fosforescentes en el techo, una cuna blanca en la esquina. Había polvo cubriendo todo, pero la luz del sol entrando por la ventana lo hacía mágico. «Es hermoso», susurró Santiago. «Ella lo hizo para ti. Cada detalle». Gustavo se arrodilló pasando los dedos por los dibujos de planetas en la pared. Pintó estos planetas porque decía que ibas a ser astronauta, que ibas a tocar las estrellas. «Tal vez todavía pueda», dijo Santiago con esperanza. «Si sigo mejorando, si aprendo a caminar bien, tal vez pueda llegar a las estrellas». «Tal vez», concordó Gustavo jalándolo en abrazo. «Y tu mamá estará observando desde allá arriba, animándote». Isabel se limpió las lágrimas, dándoles privacidad. Pero mientras se giraba para salir, vio algo que la hizo detenerse. En la pared detrás de la puerta había una carta enmarcada. Con manos temblorosas, se acercó y leyó. Era una carta de Adriana, la madre de Santiago, y estaba fechada el día antes de su muerte, el día antes del parto. «Gustavo», llamó suavemente, «necesitas ver esto». Él se acercó sosteniendo a Santiago y leyó junto con Isabel. «Mi querido Gustavo, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Significa que no estoy allí para ver a nuestro hijo crecer. Y significa que probablemente estás destrozado. Conozco tu corazón. Sé que vas a querer alejarte,
esconderte en el trabajo, enterrar el dolor. Por favor, no lo hagas. Por favor, no dejes que nuestro hijo pague el precio de mi ausencia. Él va a necesitarte más que nunca. Va a necesitar que seas fuerte cuando no tengas fuerzas. Va a necesitar que lo ames incluso cuando amarlo duela. Va a necesitar que estés presente incluso cuando todo en ti quiera huir. Y Gustavo, si nuestro hijo tiene desafíos, médicos, físicos, lo que sea, no dejes que eso defina quién es. No dejes que otros dicten sus limitaciones. Siempre, siempre, lucha por darle cada oportunidad de alcanzar las estrellas. Porque eso es lo que hacen los padres. Luchan, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Te amo. Ama a nuestro hijo por ambos. Siempre, Adriana. El silencio que siguió era sagrado. Gustavo temblaba violentamente, leyendo y releyendo las palabras de su esposa muerta. Ella sabía, susurró finalmente. Sabía que iba a alejarme, y me dejó instrucciones de no hacerlo. E igual lo hice. La fallé a ella también. No, dijo Isabel firmemente. Te perdiste por un tiempo, pero la encontraste de nuevo. Encontraste el camino de regreso. Y eso es lo que importa. Isabel tiene razón, papá, añadió Santiago. Mamá dijo que lucharas por mí, y eso es lo que estás haciendo ahora. Gustavo los miró a ambos. Este niño increíble y esta mujer extraordinaria que había aparecido cuando más la necesitaban, y sintió algo cambiar profundamente en su pecho. Vamos a limpiar este cuarto, dijo con nueva determinación. Vamos a convertirlo en lo que Adriana imaginó, un lugar donde Santiago pueda soñar con las estrellas. ¿De verdad? Los ojos de Santiago brillaban. De verdad. Y vamos a llenarlo con todo lo que necesitas para aprender sobre el espacio. Libros, telescopio, todo. Porque tu mamá tenía razón, vas a tocar las estrellas, de una forma u otra. Bajaron juntos, renovados con propósito. Pero cuando llegaron a la sala, encontraron sorpresa desagradable. Mónica estaba allí, con 2 policías. «Señor Romero», dijo uno de los oficiales, «tenemos una orden de restricción temporal solicitada por la señorita Sandoval. Ella alega que Isabel Fernández está practicando medicina sin licencia y poniendo en peligro al menor». «Eso es absurdo», explotó Gustavo. «Tenemos que pedirle a la señorita Fernández que se mantenga alejada de Santiago hasta que se resuelva en corte». «No», dijo Santiago, su voz pequeña pero firme. «Isabel se queda. Ella me está ayudando». «Lo siento, hijo, pero ella se queda». Santiago comenzó a llorar. «No pueden llevársela. Es lo único bueno que me pasó». Isabel se arrodilló frente a él, las manos en sus hombros. «Hey, mírame. Esto es temporal. Tu papá va a arreglarlo. Y mientras tanto, vas a seguir siendo valiente. ¿De acuerdo? Vas a seguir practicando tus ejercicios. Vas a seguir caminando hacia las estrellas. Pero te necesito. Y voy a volver. Lo prometo». Miró a Gustavo. «Pelea por él. No dejes que ganen». «Voy a destrozarlos», prometió Gustavo con ferocidad. «Voy a usar cada recurso que tengo». Mónica observaba con sonrisa satisfecha mientras los policías escoltaban a Isabel afuera. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el doctor Mendoza ya había anticipado esto. Ya tenía abogados preparados. Ya tenía documentación lista. Y la guerra que Mónica había comenzado estaba a punto de volverse contra ella de formas que nunca imaginó. Porque Isabel Fernández no era solo una fisioterapeuta brillante. Era una mujer que había perdido demasiado para rendirse ahora. Y con Gustavo Romero finalmente despierto y luchando al lado de ella, con Santiago demostrando valentía imposible cada día, con médicos respaldándolos, Mónica había subestimado completamente contra quienes estaba luchando. La batalla estaba lejos de terminar. Pero ahora, finalmente, los buenos tenían ejército, y no iban a perder. 3 días. Isabel había pasado 3 días en un hotel barato al otro lado de la ciudad, sin poder ver a Santiago, sin poder hablar con él, solo recibiendo actualizaciones esporádicas de Gustavo por mensajes de texto. Está triste pero luchando. Sigue practicando los ejercicios. Te extraña terriblemente. Cada mensaje era un cuchillo en el corazón. Estaba sentada en la cama cuando sonó su teléfono. Era Gustavo. La rueda de prensa es en 2 horas. El doctor Mendoza dice que necesitas estar allí. Tenemos sorpresa para Mónica, una grande. ¿Puedo ver a Santiago después?
Vas a poder verlo durante. Confía en mí. El salón de conferencias del Hospital Metropolitano estaba repleto. Cámaras de televisión, periodistas, curiosos. Isabel entró por la puerta trasera, su corazón latiendo como el corazón latiendo desbocado. El doctor Mendoza estaba en el podio junto al doctor Fuentes y 3 especialistas más. Gustavo estaba sentado al frente, y junto a él, Santiago. En su silla de ruedas, vestido con traje pequeño, el rostro serio pero con ojos que se iluminaron al ver a Isabel. Ella tuvo que contenerse para no correr hacia él. Mónica también estaba allí, sentada al otro lado del salón con su abogado, una sonrisa satisfecha en los labios. Claramente esperaba que esto fuera su momento de victoria. El doctor Mendoza comenzó. Gracias por venir. Convocamos esta conferencia para aclarar acusaciones graves contra el señor Gustavo Romero y la fisioterapeuta Isabel Fernández. Mónica se inclinó hacia adelante, anticipando vindicación. Hace 6 años, continuó el doctor, Santiago Romero fue diagnosticado con probable distrofia muscular congénita. Basándose en ese diagnóstico, se implementó protocolo de reposo absoluto. Sin embargo, después de evaluación exhaustiva, hemos determinado que el diagnóstico original estaba completamente equivocado. Murmullos recorrieron el salón. Santiago nunca tuvo enfermedad degenerativa. Lo que tuvo fue atrofia muscular causada por años de inmovilidad innecesaria. En otras palabras, el tratamiento creó la discapacidad que supuestamente estaba previniendo. El rostro de Mónica palideció. Más alarmante. El doctor Fuentes tomó el micrófono. Es que descubrimos fraude médico. El doctor Ramírez, quien hizo el diagnóstico original, estuvo recibiendo pagos de la administradora de la Casa Romero, la señora Mónica Sandoval, para mantener el diagnóstico sin evaluaciones actualizadas. Proyectó los registros bancarios en la pantalla grande. Las transferencias, los emails, todo. Durante 6 años, la señora Sandoval recibió honorarios del doctor Ramírez por mantener a Santiago como paciente crónico sin necesidad de visitas presenciales. Esto les permitió cobrar al seguro continuamente mientras evitaban escrutinio médico real. ¡Eso es mentira! Mónica se puso de pie, temblando. Yo cuidé a ese niño. Dediqué mi vida. ¿A mantenerlo enfermo? La voz vino de la puerta trasera. Una mujer mayor entró, apoyándose en bastón. ¿Cómo intentaste mantenerme enferma a mí? Mónica se puso blanca como papel. Elena, soy Elena Vargas, anunció la mujer. Hace 15 años trabajé en la misma clínica que Mónica. Fui paciente de rehabilitación post-accidente. Mónica era mi enfermera, y deliberadamente saboteó mi recuperación para extender mi estadía y cobrar bonos por cuidados prolongados. La sala explotó en murmullos. Cuando descubrí lo que estaba haciendo, la reporté. Fue despedida. Perdió su licencia. Y aparentemente encontró nuevas víctimas. Mónica retrocedió, buscando la salida, pero 2 oficiales de policía bloqueaban las puertas. Mónica Sandoval, dijo uno, está bajo arresto por fraude médico, conspiración y poner en peligro a un menor. No, yo solo quería seguridad financiera. Después de perder mi licencia, no tenía nada. El doctor Ramírez me ofreció esta oportunidad, y yo... ¿Decidiste destruir la vida de un niño por dinero? Gustavo se puso de pie, su voz temblando de rabia contenida. ¿Mantener a mi hijo discapacitado? ¿Robarte sus años de infancia? ¿Todo por pagos mensuales? Tú no estabas presente de todas formas. Tú lo abandonaste. Tenía razón sobre eso. La voz de Gustavo se quebró. Fallé a mi hijo de formas imperdonables, pero tú convertiste mi negligencia en crueldad sistemática. Usaste mi dolor, mi ausencia, para beneficio personal. Mónica fue esposada, todavía protestando, mientras las cámaras capturaban todo. Cuando se la llevaron, el salón quedó en silencio absoluto. Gustavo se giró hacia las cámaras, lágrimas corriendo por su rostro. Quiero hacer declaración pública. Soy Gustavo Romero, y soy culpable. Isabel se tensó. ¿Qué estaba haciendo? Soy culpable de dejar que el dolor me cegara. Soy culpable de no estar presente para mi hijo. Soy culpable de confiar sin cuestionar. Durante 6 años, fallé en la única responsabilidad que realmente importaba: ser padre. Su voz se quebró completamente. Pero mi hijo, este niño increíble, me dio otra oportunidad, y una mujer extraordinaria me mostró que nunca es tarde para cambiar.
Miró a Isabel. Isabel Fernández vio lo que nadie más vio. Cuestionó lo que nadie más cuestionó. Luchó cuando todos los demás se rindieron. Y por eso, casi la destruyo por mi miedo y mi ignorancia. Se arrodilló frente a Santiago. Y tú, campeón, tú perdonaste lo imperdonable. Me diste otra oportunidad cuando no la merecía. Papá. Santiago tenía lágrimas corriendo. Entonces aquí está mi promesa pública frente a todos. Voy a dedicar mi vida a enmendar esto. No solo con Santiago, sino con otros niños. Voy a crear una fundación para segunda opiniones médicas gratuitas, para familias que no pueden pagar especialistas, para que ningún otro niño pase por lo que pasó mi hijo. Los aplausos comenzaron lentamente, después crecieron hasta ser ensordecedores. Pero Santiago levantó su mano, pidiendo silencio. Cuando la sala se cayó, el niño habló con voz clara. Quiero decir algo. Todos se inclinaron hacia adelante. Durante mucho tiempo, pensé que era invisible. Pensé que no importaba porque no podía caminar. Pensé que mi papá no me quería porque estaba roto. Gustavo sollozaba abiertamente ahora. Pero Isabel me enseñó algo. No estoy roto. Solo estaba escondido. Y no soy invisible. Solo necesitaba a alguien que realmente me viera. Se puso de pie lentamente. Todos contuvieron la respiración. Y alcanzó las muletas que estaban junto a su silla. Isabel me dijo que ser valiente no es no tener miedo. Es hacer cosas aunque tengas miedo. Comenzó a caminar, paso por paso, sin mirar hacia abajo, sus ojos fijos en su padre. La sala estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaban los pasos, las muletas en el piso, la respiración colectiva de todos los presentes. 5 pasos, 10, 15. Caminó todo el camino desde su silla hasta donde estaba Gustavo, más lejos que nunca antes. Cada paso una declaración, cada movimiento desafiando años de limitaciones falsas. Y cuando llegó a su padre, soltó las muletas y se paró, solo por un segundo, temblando, antes de colapsar en los brazos de Gustavo. La sala explotó, periodistas llorando, cámaras temblando, aplausos ensordecedores. Isabel corría hacia ellos, los tres abrazándose, llorando juntos mientras el mundo observaba. Lo hiciste, sollozaba Gustavo. Lo hiciste, campeón. Caminaste. Porque tú estabas esperándome, dijo Santiago. Porque finalmente tenía razón para caminar hacia algo. 6 meses después. Isabel se paró en la entrada del nuevo centro de evaluación médica Adriana Romero, observando el flujo constante de familias entrando. El edificio era moderno, acogedor, diseñado específicamente para hacer que los niños se sintieran seguros. Impresionante, ¿verdad? Gustavo apareció a su lado sonriendo. En 6 meses había envejecido hacia atrás, las líneas de estrés suavizándose, los ojos recuperando vida. Es hermoso, concordó Isabel. Adriana estaría orgullosa. Lo estaría. Y Mateo también. Isabel sintió el familiar dolor, pero ahora mezclado con algo más. Paz. Sí, él estaría. Isabel, papá, miren. Se giraron para ver a Santiago corriendo, realmente corriendo, por el pasillo, sin muletas, sin ayuda. Todavía había torpeza en sus movimientos, pero era gloriosamente, indiscutiblemente, una carrera. Corrí desde el auto hasta aquí sin parar, todo el camino. Los alcanzó, jadeando pero radiante, y los tres se abrazaron mientras otras familias observaban con sonrisas y esperanza renovada. Porque eso era lo que el centro representaba, esperanza. Esperanza de que diagnósticos podían ser cuestionados. Esperanza de que nunca era tarde para cambiar. Esperanza de que los invisibles podían ser vistos. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó Gustavo. Isabel asintió, tomando las manos de padre e hijo, mientras caminaban hacia el auditorio donde cientos esperaban para la inauguración oficial. En el escenario, frente a cámaras y multitud, Santiago tomó el micrófono, algo que había pedido hacer. Mi nombre es Santiago Romero, comenzó con voz firme. Hace 6 meses estaba en silla de ruedas. Me dijeron que nunca caminaría, que solo empeoraría, que debía aceptar mis limitaciones. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Pero alguien se rehusó a aceptar eso. Alguien me vio cuando todos los demás solo veían a un niño roto. Y ese alguien me enseñó la lección más importante de mi vida. Todos se inclinaron hacia adelante. Me enseñó que el mundo está lleno de personas invisibles. Personas que otros ignoran,
Descartan, subestiman. La mesera que nadie mira, el conserje que nadie saluda, el niño en silla de ruedas que nadie cree que puede mejorar. Su voz se fortaleció. Pero si aprendí algo, es esto. No hay personas invisibles. Solo hay personas que no están siendo vistas. Y todos, tenemos el poder de cambiar eso. Miró directamente a las cámaras. Entonces mi desafío para cada persona viendo esto es, vean a alguien hoy. Realmente véanlos. La persona que otros ignoran. La persona que necesita que alguien crea en ellos. Sean esa persona. Porque nunca saben. Tal vez están salvando una vida. Tal vez están dándole a alguien su única oportunidad. Tal vez están siendo el milagro que alguien necesita desesperadamente. Porque Isabel fue mi milagro. Mi papá encontró su camino de regreso. Y juntos, me demostraron que las limitaciones que otros nos ponen no definen quiénes somos. Solo nosotros decidimos eso. El silencio fue seguido por aplausos atronadores. Isabel observaba, lágrimas corriendo, mientras este niño, este guerrero increíble, usaba su historia para inspirar a miles. «Lo hiciste», susurró Gustavo a su lado. «Le diste voz, le diste futuro, le diste vida». Él ya tenía todo eso, respondió Isabel. Solo necesitaba que alguien lo viera. Y mientras observaban a Santiago, caminando sin ayuda fuera del escenario, sonriendo con confianza que habría sido imposible meses atrás, Isabel supo que la promesa que había hecho a Mateo estaba cumplida. Nadie más era invisible. Nadie más estaba solo. Y las vidas salvadas, las esperanzas renovadas, los futuros cambiados, se multiplicarían infinitamente. Porque eso era lo que pasaba cuando dejabas de mirar a través de las personas y comenzabas a verlas realmente. Todo se volvía posible.